y pasamos a hablar del partido de Uruguay. ¿Te parece, Figue? ¿Estás con energía, con ganas de hablar de Uruguay? Por supuesto, con muchas ganas de hablar de Uruguay. El otro equipo que no pudo lidiar con la presión hoy fue Paraguay. Correcto. Bueno, del Paraguay 0, Uruguay 1. Ahora vamos con las alineaciones, es decir, un poco de modo de titular y ahora sobre todo escuchamos a Figue, que es el que tiene mucho más que decir, ¿no? Pero novedades de Diego Alonso en el 11, es decir, lo de Pelistri como principal novedad, también Oliveira debutando, cambio de posición de los centrales. Yo me he fijado que estaba José Godín cambiando la posición de centrales. Sí, Araujo de como lateral, ¿no? Araujo como lateral. Yo creo que en todo momento tenía en la cabeza que en algún momento iba a ir con 5 centrales, o sea, con 5 defensas. Con 3 centrales. Bueno, es que fue muy dinámico dependiendo de la situación de juego, ¿no? Evidentemente, lo que tiro la alineación para que la veas ahí la gente. Claro, lo que pasaba con Uruguay era que la posición de Araujo dependía mucho de dónde estaba la pelota. Araujo jugó como lateral derecho en una línea de 4, pero también como un tercer central en una línea de 3 cuando Olivera se proyectaba en ofensiva. Y a veces llegó a jugar muy pocas veces, porque esto dependía de que Paraguay llegara a la última línea defensiva de Uruguay, como uno de los centrales en una línea de 5, porque se recostaba Pelistri sobre la banda derecha. Pero insisto, esto se vio muy poquito en el partido, pero claramente había una intención de Alonso ahí de tener una ductilidad en esa línea final. Uruguay fue muy dinámico en cuanto a la postura de la zona defensiva y eso le permitió, por ejemplo, a Pelistri estar parado siempre en campo paraguayo en la mayoría del tiempo, ver a Olivera proyectándose por el carril izquierdo y tener a 3 jugadores que siguen siendo los mismos en la mitad de la cancha, Bentancur, Vecino y Valverde, con rendimientos dispares. Me parece que Vecino fue el que estuvo más por debajo de los 3, pero sobre todo con un Valverde, que fue de los mejores de Uruguay otra vez, y que era el que tenía más libertad para ir a la ofensiva. Y la otra novedad fue la presencia de Darwin Núñez desde el vamos, porque Cavani hoy estuvo en el banco de los suplentes, es decir, Uruguay no arrancó con Cavani. Lo de Darwin era más esperable, ¿no? Y con Suárez. Bueno, no sé, ¿eh? De acuerdo a lo que se anunciaba en lo previo, muchos creían que Cavani y Suárez iban a arrancar jugando los dos juntos y curiosamente terminaron jugando los dos juntos porque también, algo que no muchos esperaban, era que Suárez pudiera completar los 90 minutos de partido. Por cierto, el gol de Suárez, yo siempre digo lo mismo últimamente con Suárez. De Suárez le podemos discutir el estado de forma, los cabreos que se pilla cuando le caen, lo que quieras. Cuando se la dejan dentro del área, tiene una clase. El gol que hace hoy con ese disparo cruzado con la izquierda. Sí, y había pegado un cabezazo en el palo en el primer tiempo, ¿no? Sí, Uruguay tuvo muchas en la primera. ¿Sabes qué? Me recordó un poco al Uruguay de hace 4 fechas, que tenía muchas oportunidades y no las materializaba y al final acababa perdiendo, ¿no? Sí, 2 palos, una de Suárez y otra de Godín. De Godín, ahí iba yo, que terminó siendo figura. Bueno, Godín es el asistente del gol. Mira, no juega un partido desde el 19 de diciembre. Lo vienen criticando y pegándole palos en los últimos 2 años en la eliminatoria. Tiene que 4 o 5 días entrenando con Atlético Mineiro y hoy sorprende cuando lo vemos en la titular y termina siendo importante. Figura, tuvo uno de los mejores partidos de Godín en esta eliminatoria, Carlos. Muy bueno, muy buen partido, como bien lo dices, no solamente defensivo, que obviamente lo hizo de manera magnífica, sino que termina dando la asistencia del gol, la da a Luis Suárez. Y tuvo una en su cabeza que estuvo muy clara en la primera mitad para poner arriba a Uruguay. Terminó con alguna molestia, ¿no? Terminó cansado con alguna molestia, hay que ver cómo llega para el partido con Venezuela. Vecino no va a poder estar porque por acumulación de tarjetas se pierde el partido. Pero bueno, por supuesto que el impacto fundamental era el resultado. Es el primer partido después de una era muy larga del maestro Tavares. Y lo importante es que el equipo demostró que, bueno, ese episodio ya está cerrado. Es decir, lo de Tavares forma parte del pasado. Yo estaba convencido, lo dijimos acá, que este plantel podía revertir la situación incluso con Tavares. Creía que el fixture nos invitaba a creer. Creía que Uruguay podía ganarle a Paraguay, que puede ganarle a Venezuela y que después, bueno, tendrá que resolver en la última doble fecha la clasificación al Mundial, sobre todo en la gran final frente a Chile en condición de visitante, pero habrá que ver cómo llega Chile a esa situación. Pero lo importante es que Uruguay ya parece haberse sacado de la mochila el trauma, es decir, acá no hay un evento postraumático, ¿no? Corta la mala racha ya del maestro Tavares, que me parece lo más destacable. Es decir, porque era una situación que no es fácil, ¿no? Para este plantel que creció de la mano de un líder como era el maestro Tavares y que ahora asume otro capitán.
como es Diego Alonso? Y ahí está la respuesta. Alonso aportó algunas sorpresas, pero la base sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque no hay mucho misterio. La selección uruguaya, a nivel internacional, ficha más, ficha menos, ya sabemos cuál es. Y ahí estuvo en la cancha con un aporte, sí, novedoso del entrenador, pero sobre todo con una actitud de los jugadores que fue siempre ir por la victoria. Es que yo Nachito, en el último programa creo que yo de ahí no me voy a mover. Esta es una fecha más de los jugadores que de los entrenadores. Sí, verdad que lo dijiste. Porque esto es del carácter, de la personalidad, y muchos de estos jugadores se les va a medir aquí el hecho de cuántos quieren volver a un mundial. Es decir, yo ya estuve en un mundial y a lo mejor para muchos de ellos ya estuve en un mundial, ya regresar, lo mismo, ay no. Pero hay jugadores jóvenes, hay jugadores jóvenes que vienen ahí en estas nuevas nóminas que también quieren aportar y quieren vivir esa experiencia, ¿no? Detrás de ellos. Entonces, como no se han dado en los últimos resultados para muchos de ellos, pues ahora yo digo, esto es más responsabilidad. Sí, que el técnico tiene una responsabilidad, por supuesto, y no lo voy a sacar en limpio. Claro que ellos tienen, obviamente, injerencia, pero esto es más de los jugadores, de su personalidad, de saber dónde está la jerarquía, dónde está su injerencia, dónde está su poder. Ahora, qué pobre lo de Paraguay. Y eso tiene que ver muchísimo con el nombramiento del señor Guillermo Barros Esqueloto. Es que el que no sabe lo que busca. Bueno, con Berizzo tampoco estaban. Bueno, pero pará. Sí, ponete de acuerdo. Porque si estás hablando que es la fecha de los jugadores, no lo mates a Guillermo Barros. Por eso, pero es que yo no lo estoy matando por hoy. Es que lo estoy matando. Además, él, si se quiere, es la cabeza de turco de un proceso mal hecho en Paraguay. Mira, pase lo que pase, Barros Esqueloto no va a ser el culpable. Pues por eso, pero entonces, como es el responsable, igual que dice uno, es el responsable, dice uno, bueno, y entonces, ¿qué de nuevo le vimos a Paraguay cuando yo en la rueda de prensa última, antes de esta eliminatoria, vamos a mostrar esto, vamos a ver esto, vamos a hacer esto, no se vio nada. Un equipo, un dibujo. De eso no tiene la culpa Uruguay. Uruguay no tiene la culpa de eso, pero honestamente, qué pobreza la de Paraguay, una pena, porque ahí hay jugadores muy interesantes. Eso, ahí va yo. Como Almirón. Lo ha mostrado a lo largo de toda la eliminatoria. No es que se pinchó hoy tampoco, ¿no? No, es que yo no me refiero a eso, Alejandro. No, es la pobreza de una Paraguay. El nivel de Paraguay ya había sido tan pobre que le costó el puesto a Berizzo, ¿no? Sí. Bueno, por eso, pero entonces traen a alguien que es menos experimentado. O sea, dice uno, Dios, ¿cuál fue la experiencia previa en selecciones de Esqueloto? Ninguna, la misma de Diego Alonso. Entonces, ¿qué pasó? Que los jugadores de Uruguay sacaron a flote el proyecto y el plan de Alonso, y los jugadores de Paraguay no sacaron a flote el proyecto de este otro jugador, pero de este otro Esqueloto. Más plantel Uruguay y Paraguay. No es solo un tema de carácter. Por supuesto que ayuda, pero tiene mucho más plantel Uruguay que Paraguay. Paraguay tiene dos figuras, que son Gómez y Almirón. Te digo más, y no tiene relevo Paraguay, porque Uruguay tiene algo de relevo, pero Paraguay no tiene nada. O sea, ¿qué Alejandro, contigo hemos hecho Copa Africana de Naciones. Tú has visto unos equipos que no tienen una sola figura, pero les ves algo. Tú les ves orden, les ves táctica, les ves estrategia y no tiene ningún jugador. Yo hasta Paraguay, con esos dos jugadores siquiera no le vi ni táctica, ni estrategia, ni resolución. No está perdido, en un momento estaba perdido en la cancha, ¿no? Es una pena. Sí, porque Paraguay anteriormente tenía unos jugadorazos. Y no tiene, los jugadores no son malos. Es decir, cuando uno ve la lista, tiene jugadores como para jugar tan mal como está jugando. Yo no sé, yo al principio de la eliminatoria le tenía fe por cómo había arrancado Berizzo, pero luego el equipo obviamente se vino abajo.